Muy buenas noches, queridos amigos de estos programas que hacemos normalmente para defender la vida y la familia. Hoy vamos a estrenar también canal de YouTube, está con el nombre de Amparito Medina. Vamos a difundirlo en las páginas de Facebook de Caravana por la Vida, El Amor en Movimiento, en la página personal también mía, que está como Amparito Medina, y en otras redes sociales que también quieran retransmitir estos programas. Quiero agradecerle su participación y quiero también de manera especial agradecerle hoy a nuestro invitado, el doctor Carlos Arsenio Larco. Carlos Arsenio Larco es un abogado que nos ha venido acompañado hace muchísimos años en todas estas causas vida y familia. Con la bendición de Dios y con su entereza y su valentía hemos logrado parar muchos de estos temas tan difíciles en donde se quiere legalizar la muerte, se quiere atentar contra la familia y la libertad religiosa. Carlos Arsenio es un hermano de oración, es un hermano de fe, pero también él es ante todo hijo de Dios, abogado. Él estudió Derecho Administrativo, Derecho de Diplomacia y Constitucional. Es un ex vicepresidente de la Asamblea Internacional de Diplomáticos. Es además periodista y comunicador. Ha estado en varios medios de comunicación prestigiosos a nivel nacional e internacional. Y como les comentaba, ha sido uno de los abogados con los que hemos venido trabajando todo este proceso a favor de la familia y la vida desde hace muchos años, ganando muchos de estos casos, y en otros casos hemos logrado parar este tipo de aberraciones, porque ese es el nombre real que deben tener. Hoy vamos a analizar un caso muy sui generis. Lo digo así porque realmente está rompiendo los récords absolutamente en todo lo que nosotros antes habíamos visto con relación al tema de la vida y la familia. Algunos dicen es exagerado, otros no es exagerado, y vamos a ver por qué estamos en este momento acá. La Corte Constitucional del Ecuador está intentando legalizar el aborto hasta los 9 meses en nuestro país. Y digo legalizar el aborto porque se están tomando de dos líneas. Una que habla de la salud de la mujer, que en Colombia hemos visto que se pone salud de la mujer el estrés, se pone la salud de la mujer una pequeña migraña o dolor de cabeza, y en el tema de violación, que son casos gravísimos y que nosotros hemos estado viendo. Quiero presentarles de quién estamos hablando. Este es un niño de 10 a 12 semanas, el tamaño real de un niño de 10 a 12 semanas en el vientre de la mamá. Él no eligió cómo ser concebido, como ustedes o yo no elegimos cómo ser concebidos. Sin embargo, se utiliza el drama de una mujer, se utiliza el dolor de una madre embarazada para querer legalizar el aborto. Hay cosas que nos llaman la atención, Carlitos, bienvenido por acompañarnos esta noche. Y una de las cosas que nos llama la atención, y tú como abogado nos podrás ayudar a tratar de entender lo que está pasando. El caso ha sido tratado en un tiempo récord. El 22 de abril se da a conocer el aboco del caso, se hace el documento de aboco del caso, y el 23 de abril ya se pasa el proyecto de sentencia a los señores jueces. Todo este trama de pronto aparecerse con casos del 2019, del 2020, cuando ni siquiera han evacuado casos del 2016. ¿Qué te llama la atención a ti, mi querido Carlitos, como abogado, como diplomático, como comunicador, como periodista? Bienvenido. Amparito, buenas noches y saludo a todas las personas que nos sintonizan en este momento a lo largo y ancho no solo del Ecuador, sino fuera de Ecuador. Mi saludo afectuoso. La pregunta es muy concreta. ¿Qué me llama la atención? Permíteme responderte a la inversa. ¿Qué no me llama la atención de una corte que, a pesar de que existe texto constitucional aprobado en referéndum, plebiscito, para ser exacto, por el pueblo ecuatoriano en su debido momento, texto constitucional que dice que el matrimonio es para hombre y mujer? Los jueces constitucionales, no todos por supuesto, porque hubieron votos en contra, pero lamentablemente en minoría, los jueces constitucionales a los que me voy a referir después de un momento, interpretaron la Constitución, y para evitar que después les acusen de haber violado el texto constitucional,
inventándose un texto nuevo, argumentaron que también podía entenderse que el matrimonio es también para otro tipo de pareja. Es decir, el rato que conviene, hay algunos jueces que pueden hacer salir el sol por occidente a las 6 de la mañana y cuando no conviene, le mantienen saliendo por el lado oriental de todas las latitudes del mundo. Esta es una gran verdad que lamentablemente, y yo en esto voy a ser sumamente duro y claro, aquí estamos viendo en este tipo de composición de cortes que, cambio de ejemplo y me voy para otro, muy reciente, muy actual, el hombre al servicio de la ley constitucional y no la ley constitucional al servicio del hombre. Y ustedes me van a decir, ¿en qué caso? Tan evidente como que la Corte Constitucional interpreta que la ley es algo mayor que un altar al cual el hombre tiene que inclinarse y cuando se necesitaría que tenga el respaldo de una aplicación constitucional para que las autoridades tengan las herramientas jurídicas para poner orden en medio de una pandemia, resulta que un estado de emergencia tiene que reunir condiciones casi imposibles. En este caso, la pandemia solo tiene que durar un cortito tiempo, nada más. ¿Para qué? La pandemia se adapte a la ley y no la ley a la pandemia en beneficio del ser humano. Es decir, estamos hablando de unos jueces que aparentemente tienen tal respeto reverente, casi idolátrico a la instituta constitucional que pueden emitir interpretaciones y fallos como este de la pandemia en el Ecuador, en donde, cambiemos el ejemplo, no es una pandemia, es una guerra que se prolonga más tiempo, pues entonces no puede haber emergencia en caso de guerra y las guerras tendrían que durar muchísimo menos tiempo del que a veces dura. ¿Por qué? Porque los señores jueces no quieren entender que no es el hombre al servicio de la ley, es la ley para servicio y utilidad del hombre. Y aquí, en estos mismos jueces, cuando conviene, interpretan de esta manera y cuando no conviene, interpretan la Constitución como aparentemente quieren hacerlo también en el caso de estas horas, el caso que tú me preguntas, el caso de la pretensión de declarar inconstitucional una parte del Código Integral Penal, ya voy a dar lectura, declarando inconstitucional esa parte del Código Integral Penal, abren la puerta no solamente para el aborto por causa de violación en general, sino que abren también la puerta en una segunda instancia para el aborto generalizado, sin límites. Así es. Me explico. El artículo 150 del Código Integral Penal dice, aborto no punible, es decir, no se castiga el aborto en esta circunstancia. Leo textualmente. Cuando se ha practicado para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Es decir, un juego de valores, la vida de la madre o la vida de la criatura que no ha nacido. Este numeral 1 del artículo 150 del Código Integral Penal admite en el plano muy comprensible de lo humano que en un drama de estos y cuando la madre no puede expresar su consentimiento porque está tan grave que a lo mejor está en coma, pero entonces el esposo o un familiar de forma autorizada y relevante permite que se practique el aborto para tratar de salvar la vida al menos de la madre. Y en ese caso, ese aborto no es punible, no es castigado. Así lo dice el Código Integral Penal actualmente. Y el segundo caso dice, si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Aquí, en este preciso lugar, en este preciso numeral, es que quieren atacar los abortistas en el Ecuador, diciendo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una mujer que tiene discapacidad mental y una mujer también violada que no tiene discapacidad mental? Hay una discriminación, porque a unas sí y porque a otras no, si ambas son violadas. Ese es el razonamiento que quieren utilizar para decir que
es discriminatorio, por lo tanto inconstitucional, que a unas mujeres violadas que tienen discapacidad mental no se les castigue por haber ocurrido un aborto, ni a la persona, al médico que lo ha practicado, obviamente, y ¿por qué no a las otras que igual sufrieron una violación? Es inconstitucional, por lo tanto, toda mujer violada tiene derecho a que el aborto que se practique sobre ella no sea castigado, ni a ella ni a quienes le practicaron o dieron la autorización para ese aborto. Esa es la mecánica del centro de esta pretensión constitucional de estos grupos abortistas. Pero cuando nosotros analizamos a profundidad la verdadera mecánica constitucional, vamos a encontrar que para que un juez constitucional ecuatoriano, colombiano, norteamericano, verdaderos jueces que analicen verdaderamente y a profundidad los derechos humanos, tendrían que comenzar por declarar inconstitucional una parte de la Constitución para abrir la puerta para que pueda ser declarado constitucional el hecho de que una persona mate a una criatura indefensa simplemente porque quiere hacerlo por su conveniencia, entre comillas, personal, su salud mental, su tranquilidad, luego de haber sufrido, lo que es evidente, sí, por supuesto, un aborto, o perdón, una violación que afectó indudablemente a su ser como tal. Pero cuando la salida para esa afectación es vender la idea de matar a la criatura inocente que se gestó como consecuencia de ese acto execrable, por supuesto, de la violación, pero cuando la idea es darle la salida y que esa salida de muerte contra el ser más indefenso de esta trágica trilogía, delincuente violador, mujer víctima y bebé victimizado y castigado por el delito de otros, cuando analizamos eso, declaro y lo afirmo que para poder declarar constitucional, es decir, conforme a la Constitución, un acto execrable como matar a un bebé producto de una violación a una mujer, tendría que declararse inconstitucional el pasaje del artículo 45 de la Constitución que declara la protección de la vida de los niños en el Ecuador desde el momento de su concepción. Para poder abrir la puerta, tiene que declararse la inconstitucionalidad de la propia Constitución. Por favor, eso es ridículo. Es jurídicamente demencial. No puede hacerse. No puede la Constitución decir soy inconstitucional. O que los jueces declaren como tal. ¿Te das cuenta entonces, Amparito, cómo hay un bloqueo? Y para romper ese bloqueo, la única manera que tienen los abortistas en el Ecuador es contar con sus amigos los jueces de la Corte Constitucional, que a momentos hacen salir el sol por occidente a las 6 de la mañana y decir, buenos días, el sol está saliendo como tiene que ser, por occidente. Ese tipo de jueces que toma la ley en su mano para que cuando se adapta a sus ideologías, las cosas son buenas, y cuando no se adaptan a sus ideologías, las cosas son malas y perversas. Ese tipo de jueces es o son los que tenemos, no todos por supuesto, en la Corte Constitucional, porque hay gente muy digna. Lamentablemente este rato lo han probado, son minoría, pero ese tipo de jueces ideologizados, ciegos, aptos para todo público y para toda demanda que convenga, ese tipo de jueces sí son capaces. Y no me sorprende que, respondiéndote la pregunta, no me sorprende que en cuestión de poquísimas horas, mientras en la historia del despacho de la Corte Constitucional siguen represados no decenas, no docenas, no centenares, miles de casos represados que no se despachan inmediatamente, este tipo de casos sí recibe fast track, como dicen los norteamericanos, rapidísimo, aprobación en cuestión de días y listo, a repartir los proyectos de sentencia y sentarnos para aplicar la sentencia más grave, la sentencia del peso del voto de la mayoría ideologizada. Por eso no me sorprende, Amparito. Ahora, lo que sí es importante aclarar es que nos llama mucho la atención la actitud del presidente de la Corte Constitucional, el juez Salgado,
que parecía que con sus discursos cuando se posesionó, que dijo que iba a haber transparencia, que se iba a respetar la Constitución, que no se iba a hacer nada tras bastidores, ni nada entre gallos y medianoche, porque fue él el que declaró que esta corte iba a ser totalmente diferente a las anteriores, sea este mismo presidente de la Corte Constitucional entre gallos y medianoche, entre absolutamente el grupo de amigos, sin que absolutamente nadie sepa lo que estaba pasando, porque como te digo, ha sido notificado el 22, el 23 ya está el proyecto y el 28 ya lo quieren votar, ¿no es cierto? Sea el que lidere todo esto, y lo digo abierto y directamente, no tengo ningún problema de decir, doctor Salgado, usted es el cachiporrero de todos los grupos abortistas que está liderando, impulsando, así como declaró, como decía esto hace un rato, inconstitucional el hecho de que nos cuidemos del COVID, porque para él el virus se tenía que acoplar a la Constitución y no la Constitución y no la gente al virus, ¿verdad? Entonces, este mismo presidente de la Corte Constitucional, que entre gallos y medianoche pasaron el matrimonio de las personas del mismo sexo, este mismo presidente de la Corte Constitucional se atrevió a decir que él no le sorprendía que se haya filtrado la información de lo que estaba pasando, porque nosotros ya esta información nos llegó la semana pasada. ¿Dónde está la transparencia? Ellos son funcionarios públicos, ellos debían haber avisado lo que estaba pasando. En un momento en donde se habla de encuentro nacional, que queremos transformar la realidad del país, hoy nos topamos con que vamos a tener que nuevamente dividirnos entre los que estamos a favor de la vida desde la concepción y quienes quieren declarar la muerte de los inocentes. En este marco, mi querido Carlos, ¿no te parece también que dentro de este proyecto de sentencia no se ponga nada sobre los violadores? Recordemos que esta misma Corte Constitucional, cuando la asambleísta Cuesta con mucho esfuerzo impulsó una ley para que se dé a conocer los nombres de pedófilos, de pederastas, de violadores, de estos criminales para que no anden sueltos, fue aprobado por la Asamblea y a las pocas semanas con la juez que es totalmente alterna pero que es pro aborto, la señora Lolo Miño a la cabeza, impulsaron que se declare inconstitucional ese proyecto de ley. Entonces, esa misma corte que dice que los pedófilos, los pederastas, los violadores pueden andar libres y no se dé a conocer sus nombres porque es inconstitucional, esa misma ley hoy no habla nada de las sentencias a violadores, no habla absolutamente nada. Ellos lo que quieren es que una mujer se acerque y diga, fui violada, hágame un aborto. Pero ¿y qué pasa cuando nosotros exigimos que esos violadores sean llevados a la cárcel? Si una mujer dice que fue violada, tiene que dar el nombre y el apellido de su violador y este tipo que la violó tiene que ir a la cárcel, es un criminal. ¿Por qué no se toma en cuenta? Ni en la Asamblea se quiso analizar este tema, en la Corte Constitucional tampoco se quiere analizar este tema. ¿Por qué tanto miedo de mandar a la cárcel a los violadores? Amparito, refiriéndome un poco al tema del juez Salgado, yo he dirigido este fin de semana una carta personal a mi ex profesor, porque lo fue, en las aulas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Yo tuve el honor de ser alumno de Hernán Salgado Pesantes. Ni él sabía que a la vuelta del tiempo él iba a ser uno de los más insignes miembros que ha tenido, y en efecto lo ha sido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego presidente de la Corte Constitucional. A mí, te soy franco, Amparito, me sorprende profundamente y quiero creer que hay algún malentendido en esto. ¿Por qué? Porque no me empata con la historia de Hernán Salgado, mi profesor en la Universidad Católica del Ecuador. No me empata. No me empata con el juez Salgado, que siendo presidente de la Corte Constitucional, emitió el voto en contra del fallo de mayoría que autorizó el matrimonio de parejas homosexuales. No me empatan este tipo de cosas, pero el mundo anda tan loco, absolutamente loco. Yo recuerdo una película muy simpática de los años 60, creo que era El mundo está loco, 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 loco. En esa época se decía del mundo loco, pero en manera simpática. Hoy sí podemos ver un mundo tan loco como lo siguiente. Mira, Amparito, cuando hace poco
Mucha gente en el Ecuador y fuera del Ecuador pudo ver esos videos clandestinos obtenidos y tomados con un teléfono celular que se supone que en una cárcel, en un centro penitenciario, los presos no deberían tener un teléfono celular para comunicarse con el exterior, pero como en el Ecuador el mundo está loco, 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 también lo tienen y tenían armas, bazucas. Cuando depusieron las armas encontraron como más de 250 armas que estaban puestas allí. El mundo está loco, loco, loco. Pero en esos días de la revuelta de presos en las cárceles del Ecuador, tú recordarás esos videos horribles, horrorosos, demoníacos que circulaban, en los que, yo recuerdo uno, un grupo de presos se deleitaba y se reía y gritaban como que fuera una cosa digna de festejo, cuando uno de ellos le abría, todavía vivo, el preso que había sido golpeado y agredido, le abrían con un cuchillo el pecho, le cortaban el corazón y el corazón en la mano palpitaba todavía como un movimiento muscular reflejo, y todos los presos festejaban el triunfo de haberle arrancado el corazón y de verle cómo palpita en la mano del criminal. Pregunta ingenua. Y en el Ecuador, a este tipo de criminales que no tienen componte, por lo que estamos viendo, a este tipo de aberraciones del delito, a este tipo de seres que han llegado a lo más denigrante de su condición humana, a este tipo de gentes que no les importa nada la vida, a pesar de que están en la cárcel por haber matado y no les importa todavía nada de la vida, ellos no tienen una sentencia de muerte por sus execrables delitos. Al que le arrancó el corazón a ese pobre preso que golpearon y dominaron y le arrancaron vivo el corazón, el individuo que hizo eso o los individuos que lo mataron de esa manera y festejaban ese tipo de masacre, esos van a quedarse presos muchos años en la cárcel y no les van a aplicar porque no hay una ley que permita la pena de muerte a ese tipo de delincuentes. Pero un bebé inocente, concebido sin que él pida venir al mundo, concebido en circunstancias tristes y dolorosas, como puede ser una violación, al único y más absolutamente indefenso e inocente ser, que es ese bebé tristemente concebido en un acto de violación, a ese sí le mata. Y el acto de matar a ese bebé, como tú lo sabes y como mucha gente lo sabe, cómo se practica un aborto, no es pues nada diferente de la masacre que hace el criminal de la penitenciaría con su víctima, no es nada diferente a la forma como masacran al bebé en el vientre de la madre, cortándole con tijeras, con pinzas, aplastándole su cabeza, sacándole pedazos sus miembros. Eso, lo que tú estás mostrando, así de igual es lo uno y lo otro. El aborto no es ni una solución, ni una terapia para aliviar problemas de nadie. El aborto es un crimen y son tan idénticos en la forma como se hace el aborto a la forma como los criminales avesados de la penitenciaría mataron hace poco a sus compañeros de celda y de cárcel. Y los unos quedan libres y los otros, los unos quedan sin pena de muerte y el bebé inocente sin pena de muerte. Y los que le matan sin ningún castigo. ¿Sabes, Amparito? El mundo está loco, 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 loco. Pero lo que muchos de estos jueces que quieren auspiciar o legisladores que quisieron auspiciar y de gente que auspicia y hace barra y hace manifestaciones para que se maten bebés en el Ecuador y en otras partes del mundo, se olvidan de algo que yo sí lo dije y tú lo recordarás. Con estas mismas palabras a todos los miembros de la Asamblea Nacional Ecuatoriana cuando fui recibido en el Pleno del Congreso Ecuatoriano. Yo les dije algo que tengo muy claro. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿El aborto es un tema del Código Orgánico Integral Penal? Sí. ¿El castigo o el no castigo del aborto es un tema que está tratado en una ley, Código Integral Penal Ecuatoriano? Sí.
También está expresamente prohibido por la Constitución del Ecuador. También cuando garantiza el derecho de la vida de los niños desde su concepción. No importa las circunstancias de su concepción. Esa es una criatura, un ser humano que está protegido por la norma constitucional. Pero hay algo mucho más alto, que ni los jueces constitucionales de todas las cortes constitucionales del mundo podrán cambiar, que es una norma eterna, que se llama no matarás. Y en el momento en que se viola esta norma, todo lo que sembremos matando a inocentes, ocurrirá la misma regla que viene desde el primero de los libros de la historia de la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre, para ser más precisos. Cuando recuerdas tú que Dios le dice a Caín, que todavía tenía sangre en sus manos, y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y el asesino impertinente, no arrepentido, le dice: ¿qué? ¿Yo soy acaso guardián o custodio de mi hermano? ¿Cómo le responde Dios a la impertinencia de creer que no ha pasado nada? Dios le dice: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Toda sangre derramada contrariando la ley eterna de un Dios que dijo: no matarás a otro ser humano, toda sangre derramada clama justicia divina desde la tierra. ¿Sabes qué, Amparito? Hay de los jueces constitucionales del Ecuador que lleguen a autorizar la matanza de niños. Yo sé que a la vuelta del tiempo, esa maldición que ellos con su acto execrable desaten, volverá sobre sus mismas cabezas y lloverá sobre sus familias y el pueblo y el país que lo tolere sin reaccionar en contra de este crimen, también recibirá las consecuencias. Amparito, perdóname si ofendo la sensibilidad de alguien. ¿Cuántos muertos hubieron en la Segunda Guerra Mundial a lo largo de tantos años de guerra? ¿40, 45 millones, 50 millones de muertos? El país norteamericano, que en el año 73, si no estoy mal, aceptó que se maten niños por medio del aborto. ¿Cuántos niños muertos, es decir, abortos por año hay? Más de 70 millones de bebés muertos, abortados, solo en los Estados Unidos de Norteamérica. No se sorprendan que sus hijos, no en Vietnam, porque eso fue antes, no se sorprendan que sus hijos en Afganistán, no se sorprendan que sus hijos en Irak, no se sorprendan que sus hijos en sus propias escuelas hoy derramen sangre, sea derramada la sangre de esos niños inocentes por manos de otros criminales que entran y los tirotean, los abalean. Cuando se desata la sangre cobra sangre sobre todo el mundo. Y eso la gente pretende olvidarse. Yo seré abogado especialista en lo que sea, pero primero tengo bien claro que Dios dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El que quiera autorizar esto, aténgase a las consecuencias. Amén. Así es, mi querido Carlitos. Y algo que es tan triste es justamente ver todas estas imágenes de estos niños que son destrozados en el vientre de sus madres, que son absorbidos por estas máquinas, que son las famosas AMEU, y que no existe aborto legal gratuito, porque sale de nuestro dinero, de nuestros impuestos, porque hay que comprar equipos, hay que pagar médicos, hay que comprar todo un equipaje para poder hacer estos abortos. Y en la misma cama donde van a hacer un niño, en esa misma cama, la siguiente paciente se hará un aborto. Entonces, yo sí creo que es importante este llamado de atención que tú nos haces en este momento. No podemos callar ante este crimen, ante este genocidio. Desde el año 1928, que Rusia legalizó el aborto y que expandió su mal por todo el mundo, hasta el año 2018, 1.000 millones de niños han muerto legalmente a nivel del mundo. 1.000 millones de niños. Es decir, ha sido desaparecida todo el continente americano. De eso estamos hablando. Entonces, cuando uno habla del aborto, no está hablando simplemente de una persona, habla de toda una generación.
porque si mi madre me hubiera abortado a mí, yo no hubiera podido tener los hijos maravillosos que Dios me regaló, ni el nieto maravilloso que Dios me regaló. Entonces, toda mi generación hubiera desaparecido. Entonces, no simplemente mato a un ser humano, mato toda una generación. Y es aquí donde tenemos que levantar la voz. Yo les pido mañana, estamos en este momento invitando que a las 12 del día, mañana martes, podamos, mañana 27 de abril, podamos a las 12 del día unirnos en una gran cadena de oración, de adoración, para clamar al Señor. Si ustedes tienen un parlante, saquen a la ventana, pongan Dios de amores, pongan una canción cristiana como un acto de rebeldía. Sabemos que hay un estado de excepción que nos está impidiendo movilizarnos, que tenemos que también cuidar la salud de nuestros hermanos, pero tenemos que hacer actos que realmente den a conocer que no estamos de acuerdo. Les estamos invitando para que a las 12 del día ustedes pongan una canción hacia el Señor, pongan una canción en donde hable de la vida y que a las 12 del día todo el Ecuador esté en una sola alabanza y clamando misericordia al Señor para que este crimen, este genocidio del aborto no llegue a nuestro país. Querido Carlitos, yo quiero que tú le expliques, por favor, a la gente, ¿cuál es la diferencia entre el legislativo y la Corte Constitucional? Porque de acuerdo a lo que tú nos explicas en toda esta estructura que está armando la Corte Constitucional, reformar la Constitución, reformar el Código Penal, cambiar las leyes ecuatorianas, ¿eso no le compete al legislativo? Eso no es algo que ya desde el año 2018, 2019, 2020 intentaron a través del Código de Salud, a través del Código Penal, a través del Código de la Niñez, y que no lo han logrado, gracias a Dios, porque las leyes han estado a nuestro lado, porque la gente se ha movilizado, y a pesar de que la Asamblea en el Código Penal dijo no al aborto, que el Ejecutivo dijo no al aborto, hoy nuevamente ellos vuelven a topar este tema que ya fue topado en el legislativo. No están ellos en este momento intentando jugar un rol que no les corresponde. Amparito, en derecho constitucional se quiere hacer una división de dos grandes etapas de la historia del desarrollo del derecho constitucional. Y se habla de un neoconstitucionalismo en contraste a lo anterior en la historia. Y el neoconstitucionalismo tiene una virtud que rápidamente se convierte en defecto. Es una virtud cuando se lo ejerce con ponderación, con madurez. Y se convierte rápidamente en un defecto cuando no existe ni ponderación ni madurez en los jueces. Me refiero a la capacidad de ir desarrollando las instituciones constitucionales en función de su verdadera naturaleza y de su verdadero sentido de horizonte. El bienestar del ser humano, el cuidado de la dignidad humana. Es decir, hay mucho todavía por entender, hay mucho por desarrollar. Un ejemplo, en función del bienestar del ser humano, hay mucho por desarrollar en el derecho ambiental. Y para poder desarrollar el derecho ambiental, el medio ambiente, hay que desarrollar primeramente los conceptos constitucionales o los conceptos generales, me refiero a tratados internacionales que forman ese llamado bloque constitucional cuando son aprobados esos tratados en el Ecuador. Hay mucho que desarrollar en función del bienestar humano. Entonces, cuando es noblemente ejercido, ese desarrollo tiende a bien, tiende a salud, tiende a bienestar, tiende a estabilidad, tiende a justicia. Pero cuando no hay madurez, vienen esas interpretaciones sutiles, estratosféricas, bastante elaboradas de las apetencias humanas, y ahí tú encuentras que los jueces neoconstitucionalistas pueden interpretar que no importa que el artículo tal de la Constitución dice con toda claridad que el matrimonio es para hombre y mujer, pero también lo entendemos que es para otros. Es decir, no se contradice lo uno con lo otro. A ver, primero tenían, lo cual fue nuestro eje de defensa en aquella época, y permíteme referirme a algo que tú pusiste en la introducción. No ganamos muchos casos. Ganamos todos los casos, excepto uno, con estos mismos jueces constitucionales.
a quienes yo les califico más allá de que no quiero banalizar el respeto que las instituciones merecen y el respeto aún que las personas deben tener. Pero sí quiero ser muy gráfico y muy descriptivo. Ahí hay unos 4 muchachones, hombres y mujeres, 4 o 5 muchachos, que en la vida anterior no fueron ni siquiera secretarios de un juzgado, peor jueces de algo. Y por vía de sus escritos, de sus méritos, que sus currículum académico, que han escrito libros, que publicaron revistas, artículos en revistas, tuvieron un montón de papeles que, utilizando una palabra que utilizan nuestros jóvenes, apantallaron a ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que en forma irresponsable y prematura eligieron el tipo de magistrados y de jueces y de otras dignidades que hoy el Ecuador está soportando. O no me vengan a decir que lo mismo que vemos de mal en la Corte Constitucional no hemos visto en el Consejo Nacional Electoral, con todos sus conflictos e incapacidades de resolver temas. No hemos visto lo mismo. Y busquemos otro. En otros casos, no tenemos el mismo problema de un resultado de una selección irresponsable. Irresponsable. Mira, antes el Código de Procedimiento Civil ya derogado, hoy tenemos un código, se llama el Código Orgánico General de Procesos, que reemplazó al viejo Código de Procedimiento Civil. El viejo Código de Procedimiento Civil tenía un artículo que decía que las condiciones básicas, más allá del título universitario, del nivel que sea, las condiciones básicas que debía reunir un juez de la República debían ser edad, probidad, conocimiento e imparcialidad. ¿Por qué la edad? Porque normalmente la gente, conforme va pasando los años, va adquiriendo experiencia y también madurez. Cuando se decía edad, buscaba madurez, no inmadurez. Requisito cumplido con esos 4 o 5 muchachos que llegaron a la Corte Constitucional y que jamás fueron antes ni siquiera ayudantes de juez. Simplemente eran profesores universitarios, muchachos que publicaron artículos, que tuvieron la oportunidad de hacer cursos de grado, de posgrado, etcétera. Gente con suerte, a diferencia de otros ecuatorianos que no tuvieron sus padres el medio de promocionarles en una universidad, que los autopromocionó, a estos sí, y terminaron siendo jueces, sin edad, sin experiencia, sin madurez. Primer requisito, no cumplido por estos jueces. Edad. Edad, probidad. Dejemos de lado un ratito lo de la probidad. Conocimiento. Claro que lo tienen, pues. Han llenado libros de conocimiento de su neoconstitucionalismo, en donde le pueden hacer decir a cualquier persona lo que le da la gana en función de sus intereses. Conocimiento, por supuesto. Si cuando uno se sienta a debatir con ellos, modestamente, uno tiene un conocimiento X, esta gente te saca sentencias del día de ayer de la Corte de Nueva Zelanda, sentencias de Australia, sentencias de cualquier país del mundo, te hablan de precedentes. ¿Por qué? Porque son una red de gente que se ayuda y se auxilia mutuamente para mandarse todos los tips, todos los datos importantes, y te exhibe un conocimiento apantallante, sin madurez. En el fondo, sin madurez. Yo he tenido algunas discusiones, y recuerdo una célebre en Radio Quito y Radio Platinum, dirigido por Andrés Carrión, en donde literalmente, si tú quieres, en volumen de información, me arrasaba la señorita que debatía conmigo. Pero yo le recordé algo, que estábamos en la República del Ecuador y que teníamos una constitución que decía todo lo contrario de lo que ella citaba de toda la legislación mundial, en donde cada sentencia para su propio país, no para el Ecuador. Con ese solo argumento, aterricé la discusión como tenía que ser. Pero, edad, probidad, conocimiento, imparcialidad. A ver, que yo recuerde, el señor Ávila, el juez Ávila, que dicen las malas lenguas que había sido mi exalumno mío, cuando era muchacho de colegio. El señor juez Ávila era el abogado oficial de los grupos LGBTI y actuó como tal
en varios juicios en Cuenca, en donde un abogado de nuestro lado, brillante, que lo quiero mucho y lo respeto profundamente, Braulio Álvarez, terminó ganándoles a estas eminencias los juicios ante los jueces y las cortes en Cuenca. Y dicen que los abortistas salían vociferando, gritando, rezongando, de que, a ver, tenemos los mejores abogados, los mejores académicos de los derechos humanos del Ecuador. Tenemos al juez, al abogado tal, al doctor tal y todo. Y viene este pobre pastor, le decían, no es pastor, este pobre pastor Álvarez y nos gana. ¿Qué es eso? No es posible. Se gana o se pierden los juicios cuando hay jueces serios y correctos. No importa cuál sea el currículum inflado de algunas personas. Pero el juez Ávila, otra jueza, la señora Salazar, presentó muchísimos amicus curiae en la discusión de estos temas. Es decir, era parte. Y ahora como jueces no tuvieron la decencia, y lo digo bien clarito. Si me está sintonizando el juez Ávila y se molesta por esto, yo se lo dije, como lo recordará, personalmente. Se lo dije muy claro personalmente en una audiencia en la propia Corte Constitucional. Debería tener la delicadeza de retirarse de estos casos en donde su ideología lo que ha hecho es ponerle vendas en los ojos para sentenciar. No importa lo que diga la Constitución, no importa lo que diga la elemental justicia, para sentenciar conforme sus apetencias y su ideologización. Así que edad, imparcialidad, no hay. Esta es la corte que tenemos. Excepciones hechas, por supuesto. Por ahí hay una jueza de apellido Núquez que yo conozco, Teresa no la Duques, conozco personalmente, pero cuando usted lee las sentencias de la otra jueza, se me fue el Corral, cuando usted lee las sentencias de un Echeverría, me parece que Herrería. Herrería, sí, perdón. De Herrería. Carmen, de la jueza Carmen, de la jueza Carmen Corrales, de la jueza Teresa Duques. Tú te das cuenta que son gente que ha estudiado, gente que tiene experiencia, desde la calidad misma de la presentación, de todo lo que hacen. Centrada. Así es. Que el juez Ávila no se ponga una corbata jamás en la vida es su problema. Si quiere ir despeinado a la corte es su problema. Pero que aprenda a ser imparcial. Así es. Que aprenda a ser imparcial y que aprenda a decir, no, en este caso no voy a opinar porque mi corazón está de un solo lado. Y aquí se necesita que alguien que examine con absoluta serenidad los argumentos de un lado y de otro establezca una sentencia correcta. Ahora, yendo a tu pregunta, la Corte Constitucional ¿tiene atribuciones para modificar la Constitución del Ecuador? No. Tiene atribuciones para aplicarla inteligentemente, no para modificarla. Porque si no, imagínate lo que pasa en el Ecuador. Un grupo de gentes reúnen más de 200,000 firmas, presentan el pedido para que se supriman o cambien algunas instituciones de despacho administrativo que tiene hoy la estructura del Estado ecuatoriano, es decir, que la Asamblea se divide en dos cámaras, senadores y los otros, que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca. Presentan 200,000 firmas, va a dictamen de la Corte Constitucional y dice, sí, adelante, procedan entonces para un referéndum para que en votación popular pueda modificarse la Constitución. Para esto sí ha habido que necesidad de pedir y de consultar el voto del pueblo. Y para otras cosas que son mucho más importantes, como es la vida, lo deciden directamente. Es decir, ciertas cosas golpean con palo de ciego y ciertas otras cosas lo manejan con pinzas inteligentes e ideologizadas. La Corte Constitucional no tiene atribuciones para hacerle decir a la propia Constitución lo contrario de lo que la Constitución dice. Y aquí, muy claro, en mi Constitución, que es la Constitución de todos los ecuatorianos, dice, artículo 45, que se protege la vida de los niños desde el momento de su concepción. El tema de la violación es un tema muy delicado que hay que saber tratarlo. Hoy escuché al futuro presidente
establecido, ya electo, Lasso, encomendar a una persona que va a ser su ministro o su secretaria de Derechos Humanos, que por favor se faje valientemente para eliminar la violencia en general que se ejerce y la paridad de género en el Ecuador. Lo hable, muy bien. Pero resulta que esa misma persona que tiene esa sagrada misión ahora es una persona que también es proabortista. A ver, yo no entiendo. Así es. Yo no entiendo. Cuando alguna ocasión, y te lo confieso, Amparito, y lo confieso a los amigos que nos están viendo y amigas que nos están viendo, cuando en una ocasión yo era vicepresidente del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, tomamos una decisión muy dura, pero necesaria. Suprimimos la transmisión por televisión de las corridas de toros en el Ecuador. Oye, yo nací en un hogar taurino. Mi padre era un aficionado práctico. Yo también, cuando estudiante de colegio y de universidad, era un torero práctico, aficionado. Pero un día entendí que otra cosa había detrás de eso. Y ese día decidí nunca más asistir, como hasta el día de hoy no lo he hecho, a una corrida de toros, y Dios mediante no lo haré jamás. Y viendo que frente a la transmisión de las corridas de toros, ahí sí podía haber una afectación a los niños, como con Artel, tomamos la decisión de suprimir la transmisión de corridas de toros. Y sabes, recibí el apoyo de un montón de gentes que un día, inclusive en la Plaza de la Independencia, yo cruzaba debajo del Palacio Municipal, me abordaron y me dijeron: usted es la persona que es vicepresidente del CONARTEL y que con su voto también prohibieron la transmisión. Le felicitamos, estamos en contra de la crueldad contra los toros, contra los animalitos, le felicitamos, y yo contento. Y después me vengo a enterar que estas mismas personas que claman, gritan, gimen y todo para que se respete, algo que sí, yo también lo respeto, la vida de los animales, no respetan pues la vida y son proabortistas. Es decir, no maten un toro, pero sí maten un ser humano. Entonces, vuelvo a repetirte, Amparito, el mundo está loco, 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 loco. Pero frente a un mundo loco, 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 nosotros, como dice la Biblia, nosotros, los que sí mantenemos la cordura, con firmeza y con claridad, les decimos no al aborto. Así es, y algo que es totalmente grave, mi querido Carlos, es que de pronto un grupo de personas, un grupo de amigos se reúna para decidir quién tiene derecho a vivir y quién va a morir. Imagínate lo que es que 7 jueces, que son los que aparentemente son los que están a favor del aborto, de los 9 jueces, 7 están en este momento a favor del aborto porque les han, no sé, me atrevería a decir que se han doblegado, me atrevería a decir que a lo mejor les compraron las conciencias, no sé, vaya usted a saber por qué estos 7 jueces ahora están totalmente proabortistas. Hay que ser progresista, Exacto, hay que ser entonces de avanzada, es decir, no les importa la vida de los demás y estos 7 jueces decidirían quién tiene derecho a vivir en el Ecuador, quién tiene derecho a ser asesinado en el Ecuador. Mira, nosotros trabajamos con madres embarazadas y hemos tenido casos de hijas que han sido violadas por sus padres. Hemos tenido casos de nietas que han sido violadas por sus abuelos y que han tenido el dolor y la desgracia de vivir este crimen y que además de eso se han quedado embarazadas. El apoyo emocional, el apoyo psicológico, el apoyo espiritual, el apoyo legal ha sacado adelante no solo a la chica, sino también a su familia. Pero lo que se olvida a toda esta gente es que no solo a las mujeres nos violan, que hay niños violados por sus hermanos, niños violados por sus tíos, por sus abuelos, que no se embarazan y que viven la misma crueldad de la violación, y que cuando solo se habla de la mujer violada, se discrimina al resto de víctimas por violación. Este año tuvimos inclusive el doloroso caso de una abuelita violada por su nieto. Entonces yo no puedo hablar simplemente de que hay mujeres adolescentes o mujeres violadas, hay niños violados, adolescentes varones violados, abuelas violadas, mujeres que han sido violadas y que no se han embarazado y que ellas también tienen todo el derecho de recibir justicia y que esos criminales tienen que ir a la cárcel. Entonces, cuando hablamos solamente de que hay mujeres que han sido violadas y embarazadas y el resto de víctimas, ¿qué? Y aquí les quiero presentar, mira, aquí hay un cuadro de los niños, de los pocos que lograron entrar en esta fotografía de niños salvados del aborto. Aquí en esta foto, queridos amigos, hay 3 bebés que fueron concebidos a causa de una violación. Díganme ustedes quién de estos bebés no tenía derecho a nacer.
¿A quién yo debo asesinar? Porque están yendo a la oficina, son parte del equipo. ¿A quién debo asesinar? Escojan. Aquí hay 3 bebés que son fruto de una violación de madres adolescentes. Eso es lo que van a hacer estos jueces. Van a coger y decidir quién de estos niños muere y el criminal que salga libre, porque no se dice nada del criminal, y cero atención al resto de víctimas de violencia y abuso sexual. Eso es lo grave. Yo quisiera, mi querido Carlitos, que tú en este momento le digas a la gente a lo que nos estamos enfrentando, qué es lo que nosotros como ecuatorianos en este momento estamos viviendo. El día miércoles 28 de abril a las 10 de la mañana, la vida de seres humanos, la vida de ecuatorianos está en manos de 9 jueces que van a decidir levantando la mano y una cosa, sin audiencia, porque es un caso prioritario y han decidido que ni siquiera hay audiencia. Es decir, 7 leguleyos con 2 juezas que son realmente de sacarse el sombrero, van a analizar temas que son de biología, de genética, de medicina. ¿Cuándo empieza la vida humana? Lo van a decidir unos abogados. ¿Qué pasa en un aborto? Lo van a decidir unos abogados. ¿Cuáles son las consecuencias de un aborto? Lo van a decidir unos abogados. No van a escuchar la voz de expertos que les digan cuándo inicia la vida, cuáles son las consecuencias de un aborto, cuáles son los riesgos de un aborto, cómo se practica el aborto, qué es lo que sucede en un aborto. Entonces, Marito, ante este peligro, ¿qué es lo que tú nos puedes decir, mi querido Carlitos? obviamente tú tienes muchísima experiencia porque si hay algo que hay que aplaudir de tu gestión, de tu vida, es esa preocupación que tú manifiestas, y no para hablar, pues, como los abortistas o las abortistas, de boca, de boca. Yo quisiera saber cuántas casas de ayuda tienen funcionando en el país. Ninguno. Quisiera saber qué han hecho. Pura Nada. boca. Mientras que ustedes, el grupo de personas a las cuales tú estás representando en esta coyuntura, ustedes sí tienen muchos centros de ayuda a mujeres. Así es. Que trabajan todos los días, que las cuidan 24 horas. todos los días. Puede ser que por allí, mira, hay cosas que a mí me dan repugnancia de todo esto. Alguna vez en una función pública muy importante y ejerciendo algo que yo siempre he llamado el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Un trabajo, y lo voy a decir en broma, no me vayan a malinterpretar, hasta pagaría para que me lo vuelvan a nombrar, porque era un trabajo que el corazón, el sentido de ser humano se realizaba completamente. Mira que un día alguien me delegó presidir el Consejo Nacional de Adopciones del Ecuador. ¡Qué trabajo tan hermoso! Como yo les decía en la sesión inaugural, les dije, lo siento, a mí me permiten abrir el trabajo de este consejo con una oración. Porque, ¿saben? Vamos a jugar a ser Dios. Dios da hijos a unos padres. Y nosotros, en nuestro trabajo, vamos a dar hijos adoptivos a padres adoptivos. Vamos a jugar a ser Dios. Y esto requiere mucha sabiduría. Y comencé mi primera sesión con un tiempo de oración al cual adhirió todo el mundo, afortunadamente. Pero en ese mi trabajo, yo conocí un caso de una fundación de gente progresista, o como les dicen, progres, ¿no? Tan lindos, tan abiertos a las ideas nuevas. Resulta que esta fundación acogía a niñas embarazadas, quién sabe si violación, estupros, en fin, acogía a niñas embarazadas bajo este dulce pretexto de pobres mujeres, etc. Esta era por la puerta de adelante. Y por la puerta de atrás funcionaba una institución para dar en adopción internacional a niños, casi digo vender en adopción internacional a niños. Y como alguien de UNICEF, que en este caso me ayudó mucho, una gente muy, muy valiosa que estaba en ese momento en Ecuador, me advertían y me decían, tenga cuidado con el tema de las adopciones internacionales, porque un niño así pequeñito, chiquitito, así rubiecito, de ojitos claros como usted, vale $40,000 en la adopción. Uno que no sea tan rubiecito, que sea así medio matecito, etcétera, 20,000. Y hay un morenito por allí, vale bastante menos, pero todos cuestan.
Por la puerta de adelante acogían a las pobres muchachas embarazadas, las hacían dar a luz, y luego de eso les decían, bueno, si quieres te podemos ayudar. Y claro, la gran autoayuda que se daban era colocar niños en adopción en el exterior a precios exorbitantes. ¡Qué valiente ayuda! Así cualquiera es progresista, pues. Yo sé que detrás del aborto están otras instituciones que comercializan órganos de niños, criminales. Comercializan un hígado a 600, 800 dólares en el mercado barato. Hace poco en los Estados Unidos los cogieron en California a unos descendientes de ecuatorianos que vendían órganos, hígados, riñones de niños, de bebés abortados. Criminales, no solamente que matan, sino que comercializan la muerte de esas criaturas. Entonces, Amparito, no es que estamos viviendo el hecho de que 4, 6, 7 jueces noveleros, irresponsables, violadores de la Constitución se llegan a aprobar una cosa de estas. No estamos hablando de esos 4 o 5 jueces solamente, estamos hablando de un proceso de maldad que hemos tolerado en el Ecuador. Cuando le prohibieron a los padres el poder oponerse, Corte Constitucional de la época del señor Correa, la corte presidida por la señora que está saliendo recién por el tema de los sobornos recibidos, la corte, como le llamaron, la corte cervecera, prohibió esa corte que cogía sobornos jugosos para otras cositas. Esos jueces son los que dieron el voto favorable para que se prohíba que los padres puedan objetar, que sus hijas puedan opinar frente a la pretensión de entregar a sus hijas de métodos anticonceptivos, rompiéndoles el esquema de la vida, promoviendo otra cosa. Cortes irresponsables que declaran que a partir de una determinada edad muy temprana, 12 años, 14 años, los muchachos en el Ecuador ya se consideran maduros para decidir libremente, sin necesidad de que nadie opine ni de que nadie pueda oponerse, decidir libremente sobre su vida sexual. Y les lanzan a una vida como esa. ¿Para qué? Para que cuando se embaracen, ahora les quieran abrir la puerta de, no te preocupes, el aborto, solo di que te violaron. Es la misma corte que conoció, afortunadamente se paró un caso en el que tú recordarás, Amparito, en el que yo recuerdo, no digo con orgullo ni mucho menos, con tristeza, que tuve que encararle a un fiscal señalándole con el dedo delante de todo el mundo y diciéndole irresponsable. ¿Sabes qué pretendía este fiscal? ¿Saben qué pretendía, amigos que nos oyen, este fiscal? Pretendía que cualquier manifestación que un adolescente haya dado a otra persona para acceder a una actividad sexual no sea considerada sino como eximente de violación. Es decir, por ahí en la historia reciente había un gringo, pues entiendo por la urbanización Quito Tenis en Quito, que organizaba orgías con niñas menores de edad, con pequeñas menores de edad. Era un pederasta. Y este fulano podía sacar pues entonces al teléfono de la niña diciendo, sí quiero ir a la fiesta porque quiero encontrarme contigo. ¡Listo! Ya no había violación. Así pretendía ese fiscal irresponsable. Con el dedo tuve el honor de señalarlo y de decirle tal. Es todo un proceso, Amparito. Así que por favor, ecuatorianos y ecuatorianas, estemos conscientes, pero también seamos conscientes de que si no hacemos algo, aunque sea lo poco que podamos y esté a nuestro alcance, como el sentarse seriamente o ponerse de rodillas a clamar a Dios que esto no ocurra, como el hablar con otras personas para hacerles ver lo execrable del aborto y todas sus consecuencias, si no hacemos algo, llamando a un juez, poniendo una carta, estorbando este proyecto criminal, somos cómplices de algo que a la vuelta del tiempo nos encontraremos a la vuelta de la esquina por haberlo nosotros tolerado. Yo no me quiero encontrar en ese punto. Y por eso hemos hecho lo que hemos hecho. No al aborto. Los bebés son inocentes. Porque un amigo me decía en una forma muy contrastante, no con cinismo, pero una forma muy contrastante. Me decía, Carlos, ¿y por qué no plantean un argumento entonces? Ok, quieren matar a los bebés producto de la violación. Entonces también al violador castíguenle con pena de muerte. Y con eso habría precariamente un equilibrio. El inocente muerto, pero también el culpable. Pero te aseguro, Amparito, que esta misma corte hipócrita
que hace poco, como tú lo dijiste hace unos momentos, esta misma corte hipócrita que rechazó el proyecto aprobado a iniciativa de Lourdes Cuesta en la Asamblea Nacional para que se publique o se tenga un banco de información para que los violadores de niños y de niñas no puedan trabajar en instituciones educativas a futuro, que vayan a trabajar en cualquier otra cosa, pero no al lado de los niños y niñas que antaño violaron y a lo mejor hasta asesinaron. Cuando se hizo ese proyecto de ley, esta misma corte hipócrita, no todos por supuesto, reitero, hay jueces, y tú lo has dicho, hay jueces, me saco el sombrero, lo dijiste, yo también. Pero esto, como concepto global, esta misma corte hipócrita dijo que eso era inconstitucional. Pobrecitos, no dejarles trabajar en los centros educativos. Por favor, los alcohólicos anónimos, gente linda, gente con conciencia, saben que todos los días tienen que repetir, soy un alcohólico en rehabilitación. Saben que no tienen que pasar delante de una cantina, de un bar, porque la tentación está a la mano. Y les vamos a poner a los violadores de niños, a los criminales de niños, les vamos a poner, porque es inconstitucional tener un banco de datos que informe a las escuelas y colegios. A ellos les ponen al lado de los niños. Para eso sí son inconstitucionales las cosas. Pero para defender la vida de los niños, conforme el artículo de la Constitución lo dice claramente, ahí sí van a pensar que este artículo de la Constitución es inconstitucional. Hipócritas. Me recuerda algo. La mejor diatriba que he visto en la vida es la que dio mi Señor Jesucristo a esos fariseos. Y todo aquel que obra como fariseo es un fariseo en la época del Señor Jesús o en la época de esta corte. Fariseos hipócritas. Diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero os olvidáis de lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Aquí también el derecho del criminal que va a la cárcel y después de unos años sale con rebajas y todo, sale libre, y el inocente, producto de la violación, el bebé, muerto. Y el criminal, libre, gracias. Si tiene influencia, sale en pocos años. Y si confiesa directamente, como hay este mecanismo en el Código Integral Penal, le darán una pena rapidita. Confieso, sí, se me escapó, no tuve conciencia, la violé y todo lo demás. Y le ponen una pena de 3, 4 años, rapidito, sale rápido. Como aquí, los grandes criminales también corruptos salen a la vuelta de 3 años, 2 años, luego de haber permitido o robado millones de dólares, que hoy no hay para comprar vacunas, que hoy no hay para pandemia. Amparito, el mundo está loco. Así es, mi querido Carlitos, quiero agradecerte y no quiero dejar en este momento de llamar la atención a los señores jueces de la Corte Constitucional. En sus manos están la vida de miles de niños ecuatorianos. Esperemos estar equivocados con ustedes, como el doctor Salgado, como el doctor Herrería, como muchos otros. Esperemos estar equivocados y esperemos que ustedes nos demuestren que aún ustedes siguen siendo profesionales de bien, profesionales valiosos para este país y sobre todo que van a cumplir su misión, que es vigilar, cuidar, proteger la vida de los niños no nacidos, no violar la Constitución ecuatoriana, no jugar a ser legisladores porque ustedes no son legisladores. Y si bien este crimen es dolorosísimo, el caso de la violación, si bien hay mujeres que corren el riesgo por el tema de la salud, ustedes no son quien decidir quién vive y quién muere en este país. Déjennos seguir haciendo nuestro trabajo. Sigamos ayudando a madres embarazadas que viven situaciones difíciles, porque una madre no necesita un aborto. Una madre necesita ayuda, necesita apoyo, porque una mujer, un hombre, un niño, un adolescente que ha sido violado no necesita que le maten nada, necesita ser apoyado. Necesita una ayuda integral. Así que ese es nuestro compromiso. Lo vamos a seguir haciendo con o sin ley del aborto. Nosotros vamos a seguir ayudando a madres embarazadas y vamos a seguir ahí defendiendo la vida de los niños por nacer y exigiendo que en este país todos los niños ecuatorianos no sean asesinados en el vientre de sus madres. Ustedes quieren saber cómo es un aborto. Ustedes quieren saber qué es el aborto y se creen tan valientes de saber lo que es un aborto. Señores jueces, miren lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es cómo es un aborto,
cómo se realiza un aborto. Y antes de eso quiero agradecerte a ti, querido Carlitos, gracias por esa valentía, por esa fuerza, y no dejemos de trabajar a favor de la vida y la familia. Hagamos bulla, hagamos lío. Mañana a las 12 del día estemos donde estemos, clamemos al Señor misericordia para que no tengamos un baño de sangre, que esa sangre de esos inocentes va a clamar justicia al Señor, como decía nuestro querido Carlitos, como dice la palabra de Dios. Mañana a las 12 del día, unidos, clamando al Señor para que esta ley no pase. Y si es que no tenemos problemas y si es que vemos que constitucionalmente en medio de esta excepción no vamos a tener problemas, el día miércoles estaremos organizando una caravana motorizada en los alrededores de la Corte Constitucional, exigiendo se respete la vida desde la concepción, porque todos los ecuatorianos tenemos derecho a vivir. El aborto no es un derecho, la vida sí es un derecho. Gracias, querido Carlitos, por estar con nosotros. Me gustaría, sobre todo, el que tú estés siempre con nosotros, que nos apoyes, y después del día miércoles, pase lo que pase, me gustaría tener un análisis contigo de la resolución de la Corte Constitucional. Con mucho gusto, Amparito. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Carlitos. Y como les digo, yo las imágenes que van a pasar son imágenes muy fuertes, pero si usted no es capaz de verlas, entonces no exija que se legalice. Si a usted le duele y le molesta ver las imágenes que va a ver, imagínense cuánto le duele y le molesta y le aterra a un niño en el vientre de su madre mientras es asesinado cruelmente. Son víctimas que no vemos, pero son nuestros hijos, porque las madres embarazadas, cuando abortamos hijos. Muchísimas gracias y de verdad, no deje de ver este video. Creo que le cambiará su vida. Muchas gracias, querido Carlitos. Megan said that you needed some distance. I only do ultrasound guided procedures. I want you to hold the probe. This might be a little cold, okay? Don't move. I'll take my tubing. How's that? All right, a little to the left, angle down just slightly. That's better. Weaker. Hold I'm on, still. stay still. Hold my arm, but you can't wiggle it. When I get done, don't you? Take a deep breath. Just hold the probe in place so I can see what I'm doing. Okay, up there. It just moved away from the catheter. They always move. That's why I do it this way. Beam me up, Scotty. Where the hell is she going?